también conocida como la glándula pituitaria. Es un órgano del tamaño de una lenteja que está unido al hipotálamo, una parte del encéfalo. A pesar de su pequeño tamaño, desempeña un papel crucial en la secreción de hormonas que regulan nuestro comportamiento y funcionamiento. Se divide en dos partes. Adenohipófisis. Produce hormonas como la hormona del crecimiento, GH, la hormona estimulante de la tiroides, TSH, la hormona luteinizante, LH, y otras. Y la neurohipófisis. Almacena la hormona antidiurética, ADH, y la oxitocina, ambas sintetizadas en las neuronas del hipotálamo. Ahora, hablaremos de la historia del órgano. En el año 150 a.C., el médico griego Galeno fue el primero en referirse a esta estructura con el término, que en griego significa glándula. Galeno creía que la función de esta glándula era la secreción del moco nasal. Tiempo después, específicamente en el año 1543, el anatomista Andreas Vesalius describió lo mismo, que el moco nasal, llamado pituita en latín, procedía de esa glándula en el cerebro. De allí el nombre glándula pituitaria. Glándula generadora de moco. No fue hasta el siglo XVIII que fue desacreditada la supuesta función de la glándula pituitaria para producir moco nasal y la anatomía ha preferido renombrarla como hipófisis, que significa glándula que crece hacia abajo. El significado etimológico de hipófisis viene de hipo, que significa abajo, y fisis, que significa crecer. Esto en referencia a la posición de esta glándula en la parte inferior del cerebro. Como primera característica tenemos su forma y tamaño. La hipófisis tiene una forma ovoide y se asemeja al tamaño de un guisante. Además, su tamaño es pequeño pero su función es vital. Ubicación. La glándula hipofisiaria se encuentra situada en la base del cráneo, en una depresión del hueso esfenoides que se llama la silla turca. Es por eso que se dice que la hipófisis descansa en una silla. Recordemos también que la hipófisis tiene dos partes diferentes. Una porción anterior a adenohipófisis y una porción posterior a neurohipófisis. La adenohipófisis está formada por dos partes que forman entre el 75 y 80% del total de la glándula pituitaria. Las dos partes de la adenohipófisis son una porción distal, la más grande, y la porción tuberal que está en la parte superior y envuelve el infundíbulo. La parte superior de la porción tuberal y el infundíbulo forman el tallo hipofisiario. ¿Sabías que? En algunas especies se puede encontrar la porción intermedia que en el caso de los humanos después del nacimiento no tiene importancia funcional, y se atrofia dejando de ser un lóbulo. En la adenohipófisis, hay 5 tipos de células cada una especializada en un determinado grupo de hormonas. Estas son corticótropas, tirotropas y gonadotropas, que a su vez comparten la característica de ser acidófilas y conforman el 30 y 40% de las células. Además de las somatótropas y lactótropas, que entran en el grupo de células basófilas y ocupan el 10%. Ahora hablaremos un poco de cada una de las células. Las corticótropas son las que se encargan de secretar las hormonas de la corteza adrenal como la ACT. Las tirótropas son las que se encargan de secretar las hormonas tiroideas como la TSH, como indica su nombre, tiroides. Las gonadótropas son las que se encargan de secretar las hormonas relacionadas con los ciclos sexuales como la hormona luteinizante, LH, y la hormona folículo estimulante, FSH. Las somatótropas son las células que se encargan de secretar la hormona de crecimiento, como su nombre indica, soma, cuerpo. Las lactótropas son las que se encargan de secretar la prolactina, como indica su nombre lacto, leche. Es turno de la neurohipófisis. La neurohipófisis está formada por 3 partes. Una porción nerviosa o lóbulo posterior, que es la más grande, el infundíbulo y una eminencia media que es el punto de unión entre el hipotálamo y la hipófisis, tal y como se observa en la imagen. La hipófisis tiene una relación anatómica y funcional con el hipotálamo. Estos están conectados por el sistema porta hipofisario y el tracto hipotálamo hipofisario. Es hora de hablar de sus funciones. La función principal de la hipófisis es la producción de hormonas que regulan muchas de las funciones y procesos vitales, tales como metabolismo,
crecimiento, reproducción y presión sanguínea. Es más, las hormonas secretadas por la glándula afectan a casi todos los sistemas del cuerpo, por ejemplo, a otras glándulas endocrinas, al sistema cardiovascular, al sistema digestivo y, el aparato reproductor, ya sea masculino o femenino. Recordemos que, la hipófisis tiene dos porciones diferentes y cada una cumple una función. La adenohipófisis sintetiza y secreta hormonas dependiendo de la regulación que el hipotálamo realiza a través de los factores hipotalámicos. Y la neurohipófisis se encarga de distribuir al resto de órganos diana las hormonas que sintetiza el hipotálamo. En resumen, la adenohipófisis sintetiza y distribuye hormonas, y la neurohipófisis únicamente distribuye hormonas. Ha llegado el momento de hablar de las hormonas implicadas. No olvidemos que las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo. Viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y órganos. Surten su efecto lentamente y, con el tiempo, afectan muchos procesos distintos. La hipófisis secreta hormonas propiamente sintetizadas en la propia hipófisis, en concreto, en las células de la adenohipófisis, y se encarga de distribuir dos hormonas sintetizadas por el hipotálamo a través de la neurohipófisis, la oxitocina y vasopresina. Las hormonas que secreta la adenohipófisis son: prolactina. La prolactina se secreta por las células lactótropas. Esta hormona se encarga de estimular el desarrollo de las glándulas mamarias y la producción de leche. Es inhibida por la dopamina. Gonadotrofinas. FSH y LH. La hormona folículo estimulante o FSH, es una de las hormonas gonadotropinas, que actúan sobre las gónadas, ovarios y testículos. Es secretada por las células gonadótropas. Su función en la mujer es estimular el desarrollo de los óvulos, y en el hombre, mantiene la producción espermática en los testículos. La hormona luteinizante o LH es la segunda hormona gonadotropina secretada por las células gonadótropas. Su función en mujeres es inducir la ovulación y estimular la secreción de progestinas en los ovarios, encargados de preparar el cuerpo para una posible gestación. Además, preparan las mamas para la secreción de leche, y el útero para la implantación de un óvulo fertiliza. Su función, en hombres, es estimular la síntesis de hormonas sexuales masculinas, andrógenos. La más importante es la testosterona, en los testículos, en concreto en las células de Leydig. Tirotropina. La tirotropina o TSH, es secretada por las células tirótropas, y actúa sobre la glándula tiroides induciendo la liberación de hormonas tiroideas, triiodotironina o T3 y tiroxina o T4, y estimulando el crecimiento de la glándula tiroides. Corticotropina. La corticotropina, adrenocorticotropina o ACTH, se secreta por las células corticótropas, y estimula la liberación de hormonas esteroides por la glándula suprarrenal. Regulan el metabolismo del cortisol. Somatotropina. La hormona de crecimiento, GH, o somatotropina, es segregada por las células somatótropas, y es la secretada más abundantemente por la adenohipófisis. Estimula el crecimiento y la replicación celular acelerando la síntesis de proteínas. La neurohipófisis se encarga de distribuir por el resto del cuerpo a sus órganos diana las dos hormonas que sintetiza el hipotálamo, la oxitocina y la vasopresina o hormona antidiurética, A. Oxitocina tiene la función principal de provocar las contracciones del útero en el momento del parto, aumentando la dilatación del cuello uterino. Además, se le atribuye la función de expulsar la leche durante la lactancia. Vasopresina, ADH, o hormona antidiurética. Sirve para la contracción de los vasos sanguíneos, y ayuda a que los riñones controlen la cantidad de agua y sal en el cuerpo. De esta manera regula la presión arterial, y la cantidad de orina que se produce. Esto es todo por el video, gracias por tu atención.